Bien, para la comprensión de la fase práctica del tema en estudio, es importante tener un breve conocimiento o una breve introducción del método de Rey-Szasa, la ecuación de Canfield, el procedimiento de Radford-Rice, el procedimiento para el cálculo de presión de rocío, así como también el procedimiento para el cálculo de presión de burbuja en sus aspectos teóricos. El método de Rey-Szasa no es más que una presión de convergencia P sub K, donde la presión a la cual todos los valores de K, es decir, de la constante de equilibrio, aparentemente convergen en la unidad a la temperatura del sistema. Es decir, que esta presión y a esta temperatura dada de la mezcla, cuando ya no es posible la disgregación del vapor y líquido, todos estos valores de K sub I realmente son continuos y convergen en el valor unitario, solo cuando la temperatura del sistema representa la temperatura crítica y a su vez la presión de convergencia es igual a la presión crítica. Como podemos ver, la correlación matemática viene expresada por dos constantes, donde también se incluye el peso molecular del C7 Plus, así como su gravedad específica, más la sumatoria de las otras tres constantes que podemos ver en la parte superior derecha de la diapositiva. Y a su vez viene incluida dentro de la correlación el peso molecular del C7 Plus como su gravedad específica y la temperatura del sistema. En la parte inferior, la gráfica de mayor dimensión o la imagen de mayor dimensión que podemos ver en la diapositiva, no es más que el valor aproximado de la presión de convergencia. Por supuesto, esto está calculado a través de Rey-Szasa y es modificado por los autores Martínez y Lorenzo. La ecuación de Canfield. Canfield basó su desarrollo de esta expresión matemática para usarla en computadoras en función de las curvas de constante de equilibrio de hidrocarburos contenidos en el GPCA, que no es más que la Asociación Americana de Productores de Gas, ¿verdad? Y esto está reflejado en la diapositiva en sus siglas en inglés. La ecuación es la que vemos ahí, K sub I, que no es más que la constante de equilibrio del componente I a presión y temperatura del sistema. Esto va a ser igual, ¿verdad? A 1 sobre PR, determinándose PR o la presión reducida, no va a ser más que la presión del sistema dividida la presión de convergencia, que ya la vimos en la lámina anterior, y este valor se desea saber en función de la constante de equilibrio K sub I, por supuesto, asociada a la temperatura del sistema, ¿verdad? Y esta va a estar dividida por la presión de la que nos suministra la mezcla en estudio. La ecuación de Canfield va a estar determinada por dos variables, que son A sub I y B sub I, como podemos ver en la siguiente gráfica. Ambas ecuaciones tienen una serie de constantes y una temperatura que viene representada por P sub R en la parte de A sub I, y esta se va a determinar dividiendo la temperatura del sistema entre la temperatura crítica del componente de las mezclas. Por supuesto, ambas temperaturas están reflejadas en grado Rankine y estas son suministradas las asignaciones que posteriormente vamos a desarrollar. Y ZC sub I no es más que el factor de compresibilidad crítico del componente. Eso lo veremos más adelante, cada uno de los componentes químicos de la mezcla están asociados al ZC sub I obtenidos de el GPCA. En esta gráfica se puede apreciar cómo es la disgregación o la separación de la corriente que entra en el separador. Vemos que se puede determinar
o visualizar de forma gráfica el equilibrio que va a existir entre las dos mezclas, ¿no? Y de allí es donde podemos perseguir el objetivo de diferenciar dónde se separan las corrientes y sus salidas respectivas a través de un equipo mecánico que es el separador. Esta gráfica es importante ya que de aquí podemos visualizar cómo es la separación instantánea o el flash que veremos más adelante en el cálculo del procedimiento de Rack-for-Rise. El procedimiento que acabamos de mencionar es el que se realiza para los cálculos de equilibrio o vaporización instantánea, es decir, el flash. Va a estar fundamentada por esta expresión matemática que no es más que el cociente de cada uno de los componentes, ¿verdad? Y a su vez debemos determinar una fracción de vapor para que cada componente del sistema, una vez cargada esa data dentro de esta ecuación, ella debe converger o debe satisfacer la condición de que su sumatoria va a ser igual a cero. La presión de rocío es el punto donde a una determinada presión y temperatura se forma líquido del gas en una región bifásica. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos un punto de burbujeo, el punto crítico, que representará la zona donde comienza la modificación o la separación o la formación de el punto de rocío. Y apreciamos cómo se forma la envolvente dentro del separador. Aquí es la explicación, digamos, en forma gráfica de la lámina que vimos anteriormente, donde se podían apreciar las dos corrientes, tanto la del gas o vapor como la del líquido, la separación instantánea. Y la presión de burbuja no es más que el punto donde a un valor de presión y temperatura del sistema se conformará la primera burbuja de gas del líquido, por supuesto en una región de dos fases. En la gráfica se puede ver en el punto de burbuja vamos a tener la presencia de petróleo con gas disuelto, el punto crítico que es donde comienza la transición de la fase anterior, se visualizará un gas condensado retrógrado y gas en una sola fase, conformando un envolvente donde va a representar en su totalidad el punto de rocío de la mezcla.